Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Diverciencia. El día de hoy les voy a presentar los principios básicos de la materia de química, considerada la ciencia 3, en el tercer año de secundaria. Mi nombre es Alan Ramírez Guevara y el día de hoy vamos a explorar un poco más acerca de los conceptos básicos. Primero que nada, tenemos que recordar, la materia se divide, existen diferentes estados de la materia. Nosotros podemos encontrar con que los estados fundamentales y clásicamente asociados a la materia pues son tres, pero más adelante vamos a observar que existen otros dos y pueden haber inclusive otros más. Tal y como vemos en esta ilustración, nosotros tenemos que aquí en estas regiones de clima extremo de frío, muy probablemente nos estamos refiriendo a la Antártida o a los diferentes polos, tanto el norte como el sur, en donde podemos ver condiciones de frío extremo, y aquí podemos ver los bloques de hielo, que este es el estado sólido de la materia, que viene siendo agua estado, en estado sólido. También podemos ver el líquido perteneciente al mar, al océano, y pues el gas mismo que se encuentra en las nubes. Así también como lo podemos tener al momento de que evaporamos agua en una vaporera, o lo que usamos para la cocción de diferentes alimentos. Y pues recordemos que estos son los tres estados de la materia primordiales. Sin embargo, hoy en día se consideran otros estados de la materia, como son las mezclas homogéneas de dos o más sustancias que intervienen en proporciones variables. Por ejemplo, las disoluciones. Nosotros tenemos que las disoluciones están compuestas tanto de líquido como una sal o un sólido disuelto en esta. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el ejemplo en el que tenemos agua y le hacemos sumergir y sumergimos sal. Esto lo que va a suceder es de que los átomos de la sal se van a separar y el mismo iba a estar uniformemente distribuida. A esto se le llama una disolución. Por ejemplo, aquí estamos viendo que la sal, también conocida como NaCl, que es la nomenclatura de los átomos que tiene, que es sodio, y como es cloro, el cual es un sólido que al entrar en contacto con el agua, que es un líquido, pues se produce un fenómeno de disgregación de la red, o sea, se separa. Entonces todo esto se puede explicar mediante los enlaces químicos que se van formando entre el agua y la sal. Como lo vamos a ver más adelante, las sales se pueden disolver en agua debido a que el agua es un... Muy bien, como les comentaba anteriormente, no solamente tenemos los tres diferentes estados de la materia, los cuales son líquido, sólido y gas, sino también que además, dadas otras condiciones de extrema temperatura, podemos tener otro estado de la materia que se llama plasma. Este estado de la materia principalmente se encuentra en algunas estrellas, tales como el Sol, en el que los electrones se encuentran distribuidos como en mar. Aquí este estado de la materia generalmente es gaseoso, o sea, de una vez de que nosotros sometemos a un gas a una temperatura muy extrema, hablamos de arriba de los 3000, de los 4000 grados, nosotros tenemos que todas estas moléculas y todos los átomos se disocian en forma de iones. Entonces vemos que esto es como que una mezcla neutras entre iones positivos y electrones negativos. Y por ejemplo, y estas reaccionan individualmente a perturbaciones, como por ejemplo un campo eléctrico. Y vemos pues que este estado de la materia no se limita a solamente a estar en estrellas. Actualmente, para la identificación y cuantificación de diferentes metales en los químicos, hacemos diferentes análisis y usamos técnicas que involucran este estado de la materia, que nos sirve para evaporar metales.
A esa técnica se le llama ICP. Sería bueno platicarlo más adelante como un tópico de investigación. Muy bien, también tenemos que podemos tener en la materia en otras presentaciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo, no sé si ustedes han escuchado acerca de la nueva tecnología de cristal líquido, y que no es más que básicamente los cristales líquidos son sustancias transparentes con cualidades propias de líquidos y sólidos. La luz atraviesa un cristal líquido, sigue el alineamiento de las moléculas. Al aplicar carga eléctrica a estos cristales se produce un cambio en la alineación de las moléculas, en el modo de que la luz pasa a través de ellas. Pues bueno, hoy en día muchos televisores pues usan esta tecnología, aquí de LCD, y pues esto con el objetivo de tener diferentes propiedades ópticas. Entonces, nosotros tenemos que en un sistema donde solo haya un estado, pueden existir varias fases. Por ejemplo, nosotros podemos tener una disolución de agua y aceite, tal y como lo estamos viendo aquí. Nosotros colocamos aceite en agua, pero sin embargo vemos que el agua y el aceite no se mezclan porque el agua es una sustancia polar y el aceite es una sustancia no polar. Y como son diferentes, estos no se mezclan. El mismo caso, aquí por ejemplo, nosotros tenemos un sólido, el cual pues como vemos no se distribuye uniformemente. Entonces, cuando tenemos en un sistema tanto agua como aceite y vemos que la solución no es homogénea, o sea, no es igual, lo que nosotros decimos es que tenemos dos fases, una fase de aceite y otra fase de agua. Entonces aquí como lo vemos, aquí nos viene en el ejemplo de que nosotros pudiéramos tener dos o más minerales dentro, tres sólidos estando en un mismo espacio, y como lo vemos aquí este sólido se constituye de tres diferentes componentes, el cual son diferentes minerales tales como el cuarzo, que es un mineral que hay ocasiones que se usa como joya. También el cuarzo también tiene unas propiedades ópticas interesantes, los cuales no interactúa con la luz ultravioleta, entre otras, así también como otros minerales principalmente se tratan de carbonatos. Entonces, como ya lo dijimos anteriormente, en una mezcla, la materia la podemos tener en mezclas. Hay ocasiones en las que la mezcla se va a poder distinguir sus componentes. Por ejemplo, nosotros tenemos que, si nosotros hacemos una ensalada, al momento de comer, espero que ya hayan comido para entonces, nosotros, para que no les dé hambre. Entonces, nosotros tenemos una ensalada, nosotros a simple vista, nosotros podemos ver que vemos la zanahoria, vemos también las papas, vemos los chícharos, entonces vemos que la ensalada, por así decirlo, es una mezcla de la cual no podemos ver sus componentes. Cuando la podemos ver de lo que se compone, va a ser una mezcla heterogénea. O sea que no podemos ver de lo que está compuesta. Sin embargo, supongamos que nosotros tenemos un café. Un café es una mezcla de agua, leche, azúcar y el mismo café. Y sin embargo nosotros no podemos ver el azúcar por separado. Cuando vemos que la solución es una solución que se encuentra distribuida uniformemente o que no se ven sus componentes, pues decimos que es una solución homogénea. Entonces aquí, el ejemplo de la ensalada, donde vemos de lo que está hecho, es heterogénea, una solución heterogénea. Pero si nosotros tenemos el ejemplo de café con azúcar, y si nosotros no vemos de lo que está compuesta, pues entonces es una mezcla homogénea. Muy bien. Entonces, como los mencioné anteriormente, en un sistema donde solo haya un estado, pueden existir varias fases, recordando el ejemplo de agua con aceite. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua y aceite, o cuando nosotros tenemos una mezcla, por ejemplo, de
agua con tierra, agua con arena, nosotros podemos separar sus componentes de diferentes maneras. Por lo tanto, nosotros tenemos diferentes métodos de separación. Los métodos de separación principales, que son los más sencillos y simples, consisten en decantación. Por ejemplo, nosotros tenemos agua con aceite y vemos como el aceite, por cuestiones de densidad, comienza a ir al fondo, al tope del recipiente, hacia arriba. Entonces nosotros simple y sencillamente podemos vaciar el aceite y de esta manera le vamos a quitar el aceite, puesto que por densidad todo se va a ir hacia la parte posterior y el agua se queda hasta al fondo. Nosotros, ese es el método más sencillo, que es el método pero sin embargo nosotros también podemos tomar otros métodos de separación. Por ejemplo, tenemos la evaporación y la destilación. No sé si alguno de ustedes, para el momento de limpiar agua, lo que se hace es evaporar el agua, esto con el objetivo de evaporarla. Por ejemplo, no sé si ustedes, supongamos nosotros tenemos café, no sé si a ustedes les ha pasado que si dejan mucho tiempo la olla de café calentándose, va a llegar un punto en el que se está evaporando tanto y al final te queda muy concentrado. Esto es porque el agua la estás evaporando y de esta manera al café le estás quitando el agua. A esto se le llama un método de separación de evaporación. También partiendo del punto de partida de que nosotros tenemos que las diferentes sustancias se evaporan, pasan de líquido a gas a diferentes temperaturas. Nosotros, partiendo de este principio, nosotros podemos crear un sistema en donde evaporemos las sustancias a diferente temperatura y con esto vayamos separando sus componentes y en diferentes sustancias puras. Como lo mencioné ahorita anteriormente, nosotros podemos tener el caso de la olla de café, en el que al momento de prender la olla, nosotros le vamos a ir quitando el agua y se va a transformar en forma gas, o sea en vapor, y con esto lo vamos a separar en una sustancia pura. Muy bien. Tal como ya lo mencioné anteriormente, nosotros tenemos diferentes tipos de separación. El más sencillo que nos se muestra aquí es el método de decantación, en el cual nosotros podemos separar tal cual por un método simple, quitarle el aceite del agua al momento de que el aceite se vierte en la parte posterior. Sin embargo, también tenemos otros métodos, por ejemplo, el método de filtrado. Nosotros podemos usar un filtro, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un sistema de agua con tierra, nosotros pudiéramos inclusive tener un filtro, tal y como lo mostramos aquí a continuación, pero aquí nosotros usamos un papel filtro. No sé si nosotros en nuestro laboratorio tenemos la oportunidad de hacer esto, pero si no, también podemos hacerlo en casa, en donde nosotros tengamos un recipiente mezclamos agua con tierra y nosotros ponemos una prenda ropa y con esto le vamos a quitar, dejamos que pase el agua, sin embargo nos va a quedar la tierra dentro del trapo. Entonces con esto veríamos como la prenda estaría haciendo el papel del filtro y con ello pues vamos a separar agua con tierra. Es algo muy sencillo, pero sin embargo es un método de separación que usamos los químicos para separar sólidos de líquidos. Y si nosotros quisiéramos tener una mayor filtración, mucho más efectiva, lo que hacemos es de que tenemos filtros este, con mesh, o sea, con los filtros cada vez más finos, y con esto vamos teniendo la capacidad de quitar cada vez más y más partículas más pequeñas. Un excelente ejemplo químico de una sustancia que actúa como filtro es el carbón activado, que solamente deja pasar partículas muy muy pequeñas. De hecho es una sustancia que nos ayuda a limpiar
agua y a dejarla muy limpia. También nosotros tenemos la evaporación, que como ya les dije, podemos tener una olla de café y si nosotros le subimos mucho a la temperatura, así calentamos, nosotros vamos a terminar evaporando toda el agua y nos va a quedar únicamente el sólido. En el café pudiera ser la destilación. Tal y como lo mencioné anteriormente, nosotros podemos tener un sistema de matraces y demás en donde nosotros tenemos aquí un mechero donde nosotros vamos a separar las sustancias partiendo de que tienen diferentes puntos de ebullición. Esto se refiere a que que el agua se va a evaporar primero que el aceite o viceversa, y con esto lo que vamos a hacer es de que las sustancias las vamos a ir separando. Una vez que se evapore, supongamos que tenemos aquí una mezcla de entre agua y alcohol, agua y etanol. Si nosotros subimos la temperatura, lo que vamos a hacer es de que le vamos a quitar el alcohol y lo vamos a colocar en otro matraz. ¿Esto por qué? Porque el etanol se evapora mucho más fácil. Y lo podemos ver con un ejemplo en que tenemos en casa. ¿Qué pasa si nosotros, hoy en día que está muy en moda el alcohol etílico? ¿Qué pasa? Que nosotros nos llenamos las manos con gel antibacterial y no sé si empezamos a sentir fresco. Esa frescura que nosotros sentimos es porque el alcohol que tenemos en nuestras manos se empieza a evaporar. Entonces se evapora mucho más fácil que el agua. Entonces por eso que nosotros sentimos fresco. A diferencia del agua, nosotros no sentimos esa frescura porque el agua requiere más temperatura para que se evapore. Muy bien, entonces esto es uno de los ejemplos de los métodos de separación de sustancias químicas.